Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Celeste y es un gusto estar hoy acá y poder compartir con ustedes este espacio. En contextos actuales, donde las organizaciones tienen información de manera abundante, pero el tiempo para procesarla es limitado, nos surge una pregunta clave. ¿Cómo transformamos grandes volúmenes de datos en decisiones eficientes y accionables? De eso vamos a estar hablando hoy, del Business Intelligence, de la visualización de datos y de los dashboards como herramientas fundamentales para mejorar nuestra toma de decisiones. Si les parece, comenzamos. ¿Por qué visualizar los datos? ¿Cuál es la importancia? Visualizar los datos no es solamente hacer gráficos lindos, sino que una buena visualización, bien diseñada, nos permite traducir información muchas veces compleja en mensajes simples que luego son accionables. Nos permite también reducir los tiempos de análisis, nos permite detectar desvíos, comunicar mejor los resultados y sobre todo tomar mejores decisiones. En este sentido, la visualización actúa como un puente entre los datos y el negocio. La representación de datos en Business Intelligence. La representación de datos se apoya principalmente en los tableros y en los indicadores. Un dashboard bien construido cumple varias funciones clave. Soporta decisiones estratégicas, facilita la comunicación interna y externa, permite el seguimiento de metas y objetivos y habilita un monitoreo en tiempo real. Es decir, no solamente nos muestra qué pasó, sino que nos ayuda a entender qué está pasando y qué deberíamos hacer. Claves para diseñar un dashboard efectivo. Para un dashboard que sea realmente útil, hay algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta. El primero es, sin duda, la audiencia del objetivo, hacia quién está dirigido. No es lo mismo un tablero para un equipo operativo que para un comité ejecutivo. El segundo punto es el contenido. Elegir correctamente qué indicadores mostrar, cómo compararlos y las metas a incluir. El tercer ítem es el diseño visual. Colores, tipografías, disposición de los gráficos, no solamente es una cuestión estética, sino que impactan directamente en la comprensión. Además, debemos pensar en una frecuencia de actualización, en alertas automáticas, en la interactividad del tablero mediante filtros y una correcta documentación de los datos. Indicadores clave del negocio. En Business Intelligence, trabajar con indicadores significa trabajar con medidas cuantitativas o cualitativas que nos permitan evaluar el desempeño del negocio. Ejemplos habituales de esto son ingresos por venta, margen de rentabilidad, satisfacción de clientes, costos de envío, entre otros. El valor no está solamente en el indicador aislado, sino en cómo lo analizamos de manera conjunta. Una de las claves del análisis son las comparaciones. Comparar indicadores nos permite responder preguntas concretas del negocio. Podemos compararlos en el tiempo, es decir, de manera mensual, anual, trimestral. Podemos compararlos por grupos o segmentos, o podemos compararlos contra metas y objetivos definidos con anterioridad. Las comparaciones nos ayudan a optimizar procesos, a medir el impacto de nuestras estrategias, a priorizar acciones y a comunicar resultados de manera más efectiva. Big Numbers y gráficos. En un dashboard efectivo suelen convivir una combinación clave, los Big Numbers y los gráficos. Los Big Numbers destacan principalmente por ser los valores más importantes del negocio. Los gráficos aportan contexto, detalle y una explicación. El equilibrio entre ambos permite una lectura rápida sin perder profundidad y análisis. ¿Qué es un insight? Un insight no es un número, sino que es una comprensión profunda que surge luego de un análisis y que genera valor. Por ejemplo, cambios en los hábitos de compra de los consumidores, comportamientos específicos de clientes, efectividad real en compañías o detección de anomalías y fraude. Los insights son el verdadero punto de partida de las tomas de decisiones estratégicas. Para diseñar un dashboard
debemos definir y ajustar los elementos visuales para lograr una presentación clara, comprensible y que esté alineada con el objetivo de análisis que tenemos. En este sentido, el formato es muy importante, ya que la herramienta de visualización que utilicemos nos permite mejorar la legibilidad y la coherencia del tablero. Es muy importante que ante las visuales de cada gráfico tengamos en cuenta que exista un título, que tenga etiquetas de texto, que prestemos atención o cuidado a los colores de los datos y a la visualización de los ejes. Como funcionalidad para enriquecer el dashboard, aparecen el análisis estadístico de los gráficos o analytics, que nos permiten incorporar para ciertos tipos de gráficos, por ejemplo, valores máximos, mínimos o promedios, que son referencias que nos ayudan a interpretar el comportamiento de las métricas respecto a los valores clave. Los cuadros de texto nos permiten agregar etiquetas o títulos a cualquier parte del dashboard, editar las fuentes, color y fondo, personalizar encabezados y descripciones. Son una herramienta clave para mejorar la comprensión del tablero y guiar al usuario en la lectura de la información. El uso de imágenes. La incorporación de imágenes al dashboard complementa el diseño visual, aporta identidad corporativa o temática y facilita la interpretación del tablero. Los botones nos permiten navegar entre las distintas páginas del dashboard y también redirigir a sitios web externos con los que enlacemos el tablero. En el caso de los marcadores, tienen la función de guardar el estado del dashboard, incluyendo filtros aplicados, segmentaciones, resaltados visuales, criterios de ordenación. Los marcadores son útiles para crear vistas predefinidas, mejorar la navegación y la experiencia del usuario en el tablero. La personalización del tema y la paleta de colores pueden alinearse con los colores corporativos o con las preferencias visuales del usuario del tablero. Existen en la actualidad páginas en internet que los pueden guiar respecto a cómo combinar los colores, que esa suele ser la duda más frecuente al momento de realizar un tablero. El data storytelling es el arte de contar historias con datos para generar impacto y mejorar la comprensión del mensaje, utilizando palabras, imágenes y elementos visuales. Permite que la información tenga una mejor recepción tanto en comunicaciones orales como escritas. ¿Cómo es la estructura de una historia? Toda narración se organiza en secuencias y cuenta con tres partes: la introducción, que presenta el contexto, los protagonistas, el inicio de la acción, luego tenemos un desarrollo, la historia se va complejizando a partir de nuevos sucesos, y un desenlace, que es donde se resuelve el conflicto o se arriba a una conclusión. El data storytelling se apoya en dos disciplinas clave: la comunicación social, que analiza los procesos comunicativos entre un emisor y un receptor dentro de un contexto compartido, y la comunicación visual, que transmite mensajes a través de imágenes, símbolos y recursos gráficos, y que hoy se desarrolla en forma multilateral gracias a esta era digital. En la diagramación de los tableros es importante la forma en la que las personas leen y procesan la información. En los países de habla latina se realiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, por lo que el diseño debe respetar ese recorrido visual. Basado en el data storytelling, el tablero debe comenzar con la información del contexto general, continuar con un nivel intermedio de detalle y finalizar con el máximo nivel de profundidad de análisis. Una visualización es eficiente cuando permite entender la información en forma clara y rápida sin necesidad de explicaciones adicionales. Para ello debe basarse en tres pilares: la estructura y el diseño, el formato y los gráficos apropiados. En la estructura y el diseño, una buena visualización debe ser clara, sin elementos redundantes, fácil de usar, las acciones deben ser simples e intuitivas, con propósito, orientada a una audiencia específica, consistente, debe contar una historia coherente, avanzando de lo general a lo particular. ¿Cómo es el uso correcto de los gráficos?
En cuanto a los colores, no se deben utilizar múltiples colores para representar la misma variable. Se tiene que usar siempre el mismo color para la misma categoría. Se deben aplicar tonos oscuros en el caso de que se quieran resaltar valores específicos. En cuanto a las líneas, no se deben utilizar más de 4 líneas para un mismo gráfico. Preferentemente se deben usar 3 líneas. Y en cuanto a las tablas, se deben evitar cuando hay poco espacio y son muchos los datos, ya que tienen un bajo impacto visual. En todo caso, se pueden combinar tablas con gráficos para facilitar las comparaciones. El formato se logra mediante la estandarización de distintos componentes. La fuente, que tiene que ser uniforme y en lo posible diferenciada por categorías, títulos, subtítulos, etiquetas. Las paletas de colores que tienen que estar alineadas con la marca o con la temática del reporte o tener una combinación armónica. Si utilizamos iconos, tienen que ser coherentes con el gráfico y la temática del reporte. Se tienen que usar convenciones numéricas y el lenguaje tiene que ser claro y consistente. Para cerrar, me gustaría hacerlo dejándoles una idea clave. Como vimos, los datos por sí solos no crean valor. El valor aparece cuando logramos transformarlos en información clara, precisa y accionable. La visualización de datos y el Business Intelligence son herramientas estratégicas para lograrlo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.